Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Guay. Muy manera de oírte y de verte. He estado haciendo una pequeña introducción sobre arte y un café y también he hablado un poco de ti, de cómo cómo es tu proyecto, que es un proyecto virtual. Inicialmente nació como virtual, pero que no tanto estaba basado en la tecnología, sino en en el trato cercano con con los coleccionistas y con los artistas. ¿Crees que lo he hecho bien? Sí, sí, muy bien. Si tú conoces el proyecto desde el principio y bueno, también veo arte ha sido una de las fuentes de inspiración de mi proyecto, o sea que lo conoces perfectamente. Pero ahora parece que las cosas han cambiado. Tu proyecto ha evolucionado. Quizá la esencia se mantiene, ¿no? El centrarte en el trato con el artista y en el coleccionista, pero tienes novedades. Sí, 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 el proyecto ha ido cambiando, yo creo que madurando. Y también por eso la galería se llama El Devenir, porque yo quería sentirme un poco con la libertad de ir pudiendo mover la nave un poco según fuera pidiendo el proyecto. Y bueno, que sigamos haciendo colaboraciones y moviéndonos, porque a mí me gusta muchísimo colaborar y la carretera. Pues ahora tenemos una sede propia en Torros, una galería, Mm. y la verdad es que pues muy contenta de poder controlar ya los horarios, la duración de las exposiciones, ese tipo de cosas que cuando estás de prestado pues tienes que estar a disposición del dueño de la sala Ujú. y ya con el tiempo dando vueltas apetecía coger un poquito más las riendas Sí. y por eso sí. ¿Y qué fue lo más bonito de esa etapa anterior de tratar con las salas a la hora de montar tu propio proyecto? Mm, hombre, lo más bonito era el que cada exposición realmente era única, ¿no? Todo lo que es el site specific, pues siempre tiene un encanto, tiene un poder muy fuerte, que a mí también me gusta muchísimo también por mi formación como arquitecta, ¿no? Esa relación nueva, Mm. esa novedad, pues a mí me divertía y me sigue divirtiendo. Entonces, pues ahora lo iremos un poquito combinando con la sala Mm. y O sea que no descartas el hacer proyectos fuera. no, 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 no. Genial. No, no, no. Sí, la idea será seguir haciendo cositas fuera y mantener la esencia, aunque eso tener la comodidad del espacio propio siempre es un plus para que venga todo el mundo con más comodidad. Genial. Te mando una serie de preguntillas y lo haré con todos para que, bueno, tener una base, pero la idea es que la conversación fluya, que surjan cosas. Si tenéis preguntas, hacedlas y las incorporamos a la conversación. O sea, aunque esto es un uno a uno, un one to one, la idea es que, bueno, que pongáis las preguntas. La interacción. Disculpadme, es que creo que estáis conversando entre vosotros, que lo cual es maravilloso. A ver, ¿cómo ves la pintura contemporánea como técnica, como formato dentro del panorama del arte contemporáneo en general? Gracias. A ver, no sé. En la pintura contemporánea hay muchas técnicas. O sea, en el arte contemporáneo hay muchas técnicas. Yo creo que es una de las cosas que más caracteriza el arte contemporáneo, esa apertura de miras y que al final la técnica o lo que realmente se realiza va en función de la idea y también todo lo contrario, o sea, es decir, a veces a lo mejor es la técnica por la técnica. No sé cómo lo ves tú. O sea, que realmente la libertad quizás sea lo que más caracteriza actualmente al arte contemporáneo. Yo creo que la pintura de alguna manera sigue siendo la reina, ¿no? Me ¿Sí? ¿Tú encanta crees? todo sí, me encanta que siempre todos esos discursos de la pintura ha muerto, pero nunca muere. A mí me Sí, encanta sí. esa persistencia y al final un buen pintor necesita muchísimos años de formación. Dibujar es muy difícil,
Yo soy, vamos, una gran apasionada del dibujo, pero realmente todos los pintores saben dibujar. Entonces siempre hay un paso ahí también de compromiso con tu profesión de adquirir esa formación, Ujú. que es muy interesante. O sea, que al final hay un poco de todo, pero bueno, sí, sí que, como todo, también hay tendencias. O sea, decir que se tiende, a ver, efectivamente, la pintura por historia tiene un protagonismo que su huella es difícil de borrar. Entonces, por aquí preguntan que qué tipo de arte demandan más los clientes. Pintura, 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 sí. Y la fotografía, ¿cómo lo ves ahora que estás poniendo fotografía? La fotografía en España sigue siendo algo que está todavía más en pañales, ¿no? O sea, aunque hay muy buenas escuelas, muy buenos centros de fotografía, pero el coleccionista de fotografía sigue siendo algo muy, muy minoritario, ¿no? Todos tenemos grandes nombres en la cabeza como Pilar Pitolet, pero realmente sigue siendo algo muy minoritario. En Francia, por ejemplo, sí que hay gran tradición desde hace bastante tiempo, pero aquí todavía vamos un poquito con retraso y todavía no nos hemos puesto al día, pero bueno, por eso hay que insistir, ¿no? Porque también como se ve un poquito menos, hay que ponerle más cariño al asunto. Sí. Y fíjate que la fotografía, la estampa, toda la obra que es seriada, puede ser más cercano al público que una pintura que puede ser mucho más cara, o una escultura. Eso es lo que pasa, es que la fotografía todavía está un poco esa idea de que puede haber muchísimas copias, pero bueno, yo creo que todos esos prejuicios, cuando hay un buen trabajo delante, con buenos certificados de autenticidad, la numeración, pues todas esas dudas se disipan. Y vamos, ahora mismo que estoy con la exposición de Jesús Chacón, me está gustando muchísimo. Sí. ¿Y cómo le conociste? O sea, ¿cómo fue ese primer contacto? Pues a Jesús le conocí hace varios años en Marbella. Yo me acerqué ese Mm. año a la inauguración como cualquiera, ¿no? Y, y me lo presentaron allí. Desde entonces empecé a seguir un poco su trayectoria y la verdad es que vi que, bueno, porque es un profesional muy serio, que no para de producir, que todos los proyectos tienen un interés y un calado que a mí me gusta muchísimo. Y, y fue pues casi hace un año cuando le propuse hacer una colaboración y la verdad es que muy contenta de poder haber inaugurado con él el espacio en Torrox. Qué bueno. Y a la hora de crear tu cartera de artistas, ¿cuál es tu criterio? Es decir, ¿cómo encaja este artista con el resto? O no buscas que encaje? A ver, yo creo que esas cosas igual se aprecian un poco más desde fuera, ¿no? Ujú. Como cuando tú piensas que, a ver, esto es muy informal lo que voy a decir, cuando tú piensas que no tiene un estilo de vestir y tus amigas te dicen, claro que lo tiene. Yo creo que eso desde fuera se aprecia un poco más. A mí me gustan un poco todas las técnicas. Realmente a mí lo que más me interesa igual es más la parte conceptual. Entonces, como eso en definitiva no va a tener nunca una forma en concreto, pues por eso tengo artistas, tengo mis fotógrafos que son, o sea, pintores, escultores y por eso Jesús encaja. Sí, yo por ejemplo también, eh, aunque tengo predilección por la fotografía y el dibujo, al final me decido por o sea, por el discurso del artista y lo que transmite, más allá también lo estético, es decir, una serie de factores, pero no, no elijo por técnica, van mucho más allá. Que algunas veces me lo ha dicho, ¿no? En alguna exposición, en plan, suelo hacer bastantes exposiciones que hay varios artistas, también las he hecho individuales, pero me gusta mucho buscar la complementariedad o los vínculos inesperados entre los artistas que al final resultan muy enriquecedores, ¿no? Sí, A sí, sí. veces A mí esa parte me pero encanta bueno, porque como el de estarme combinando sus discursos en exposiciones, que realmente a mí es la parte que uno de las que más me fascina, ¿no? De poder comisariar con tus propios artistas es fantástico. sí.
A mí es una de las cosas que más me gusta de todo esto, ¿no? Aparte del trato con los artistas y el seguir sus trayectorias y el proceso creativo, es el crear un discurso, el intentar ir más allá y de alguna manera ser un complemento a sus propias trayectorias. Por aquí preguntan que ¿qué consideras más viable, la venta online o presencial? Es que hay que hacer la doble apuesta. Se nos ha puesto así de complicado en el sentido del esfuerzo, ¿no? No puede funcionar lo uno sin lo otro. Ya no estamos en los 90, ¿no? El teléfono, agenda. Hay que estar en todas partes. La ubicuidad es muy bonita, es un sueño, pero conlleva muchísimo esfuerzo detrás, tú lo sabes. Que tú haces una comunicación también excelente con BioArte y con tus demás proyectos. Y entonces no se puede renunciar, van las dos de la mano y también eh, te permite esa continuidad en el tiempo, ¿no? De que una exposición pues tiene un tiempo determinado, pero los compradores, los coleccionistas necesitan normalmente más tiempo para decidirlo, para sopesarlo, para ver en casa si quitan una, ponen otra. Entonces, todo eso lo puedes mantener con la web, el que la gente siga accediendo a esa información y tome la decisión en el momento que ellos lógicamente consideren. O sea, que no se puede renunciar a lo uno sin lo otro. Sí, por aquí preguntan que cómo se llega a ser galerista y qué te movió para apostar por este mundo. Me gusta más la segunda pregunta que la primera. O sea, es decir, yo creo que la segunda pregunta responde a la primera. ¿Cuál es la O sea, segunda pregunta? la primera pregunta es que cómo se llega a ser galerista y la segunda es qué te movió a apostar por este mundo. O sea, por eso digo que la segunda pregunta responde a la primera. Bueno, pues a ver, al final eso, la vida de alguna manera te va llevando a donde tienes que estar, donde quieres estar. Evidentemente nada es obligatorio, ¿no? A mí pues me llevó la pasión por el arte y también por la arquitectura, porque están muy, muy relacionadas y realmente es bastante frecuente que los galeristas sean arquitectos. Por ejemplo, tenemos un buen ejemplo en Pedro Lagrán, es otro gran galerista, vamos, un gran galerista, haciendo honor a su nombre. Y es frecuente, la verdad. Yo siempre he estado muy relacionado. Yo creo que ahora de alguna manera como que se ha difuminado todas esas relaciones que tiene la arquitectura con el arte, pero es así, es una relación muy fuerte. A mí lo que más me gusta de la Gran es su amor por involucrarse en la producción, que yo creo que viene mucho precisamente de esa formación como arquitecto. Es decir, lo has dicho tú, o sea, es decir, ¿qué te lleva a ser galerista? Lo primero, el amor por el arte. Es decir, Mm. un amor desmedido muchas veces. Y luego, con ese amor, ¿qué haces? Pues tienes que plantearte un proyecto. Y hay muchas maneras de plantear ese proyecto, hay muchas fórmulas y un ejemplo eres tú. Es decir, tenías muy claro cómo querías hacer las cosas y te has puesto a ello. Te has planificado y has establecido prioridades, has conseguido ir a ferias, has montado exposiciones en espacios, o sea, el espacio físico no era un lastre, que para muchas galerías lo es, porque al final hay que pagar un alquiler, no por nada, es decir, tiene ventajas maravillosas, pero si el Sí, espacio no es tuyo, tienes que pagar el alquiler, tienes que pagar luz y tienes que sí, sí. asumir una serie de gastos. Conlleva más responsabilidades, ¿no? También para mí ha sido pues muy liberador no tener esa mochila, ¿no? Porque eso te permite hacer cosas mucho más rápido que con la obligación de tener que estar en un sitio fijo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues he postergado un poco eso hasta que también lo he visto más necesario porque creía que de esta manera podría hacer mejor mi labor y a mis artistas pues les irá mejor, ¿no? Entonces también lo he hecho por ellos. También nos preguntan aquí que si tuvieras que darle un mensaje o un consejo a un artista que quieres poner a tu galería, ¿qué le dirías? A ver, esa es la pregunta de oro. Pues mira,
viene un poco en relación con lo que hemos hablado antes. El artista debería tener algún tipo de relación transversal con el resto de artistas que yo llevo. Y luego al final mi criterio es tan válido como el de cualquiera. O sea, que a mí no me guste un artista o yo no quiera trabajar con él no quiere decir que sea un mal artista para nada. Simplemente es que artistas hay muchísimos y es verdad que para los galeristas casi nunca es buen momento, ¿vale? Entonces, porque si ve al galerista en la feria, como que no es buen momento de interrumpir. Si le habla y está ignorando, tampoco. Entonces, es verdad que en ese aspecto es complicado, vamos, no lo digo por mí, en fin, que yo estoy todavía en pañales, pero es verdad que para los artistas es muy complicado acercarse, pero lo más importante es que tu propuesta tenga una relación con lo que ya hace esa galería. Eso es una buena garantía de éxito. Sí, y bueno, también creo que lo hemos hablado en otras ocasiones. eh, tú eres la que más te conoces a ti misma, evidentemente, como galerista. Entonces, se puede dar el caso que en una parte, un tipo de series, un tipo de producción, seas consciente que puedes ayudar mucho a un artista y que puedes aportar, pero en otra no, y que a lo mejor ese artista le interesa más desarrollar la otra parte y tenga que buscar, es decir, y tenga que buscar que le ayude otro galerista. O sea, es decir, que también tú me dirás, tiene mucho que ver con una conexión entre las necesidades y lo que puede aportar cada una de las partes, sobre todo. Sí, sí, que al final, pues una de las labores del galerista es que tus artistas con los que estás colaborando crezcan contigo. Entonces, muchas veces, pues te llega una propuesta y no sabes qué hacer para que ese artista siga creciendo contigo, ayudarle. Entonces, ahí no, ahí es más complicado porque eso no se da esa combinación en la que tú veas que puedas ayudarle. Y no quiere decir que la propuesta no sea buena, simplemente que a lo mejor no te encaja con las 5 posiciones que tienes en mente y esas relaciones que hemos hablado antes. Claro. Y a veces hay que decir adiós, ¿no? O sea, decir, porque al final digamos que el artista, yo sí lo veo, no sé si tú estás de acuerdo, es el principal responsable de su carrera, o sea, y tiene que buscar su propio camino y hacer sus propias elecciones, ¿no? Entonces, tiene que ser consciente, o sea, tiene que haber una conexión, tiene que aquello sumar, por así decirlo, y a veces pues tiene que seguir su camino, que puede Sí, ser con otro galerista o a lo mejor, es decir, es que el mundo del arte da tantas vueltas y además ahora con este futuro tan incierto es que todo se complica, se hace sí, más divertido. sí, normalmente es así. Los artistas suelen tener varias galerías con las que van colaborando y cada proyecto le hace crecer de algún aspecto porque normalmente las galerías son tan distintas entre sí que son proyectos complementarios, ¿no? Pero también es muy bonito ver crecer a un artista, o sea, es decir, yo creo que quizás es una de las cosas más enriquecedoras, entre comillas, como galerista. Para ti, ¿qué momentos de tu trabajo diario como galerista son los que más te gustan? Pues yo la verdad es que disfruto mucho gran parte del trabajo, ¿no? O sea, la galería tiene muchísimas cosas que pueden parecer monótonas o un tostón, pero a mí me encantan. Yo, por ejemplo, hubiese sido una archivera feliz y la galería tiene muchísimo de archivo, tiene una gran cantidad de horas de archivo, de catalogación y a mí toda esa tarea, por ejemplo, me encanta. Ujú. Y luego, por supuesto, la de estar con tus artistas, visitarles en su estudio y ver un poco lo que están haciendo para ayudarles y para poder pensar las exposiciones. Y Mm. luego, por supuesto, cuando ves que una persona ha tenido un flechazo con una de las obras que tú estás exponiendo o estás promoviendo, eso es muy bonito porque es que se nota. Sí. Ese flechazo es súper visible y es muy bonito. Mm. Por aquí preguntan que cómo te acercas a los coleccionistas y cómo te acercas a los artistas. Pues
pues, con naturalidad, ¿no? No sé. No sé, yo con los artistas normalmente al final, aunque hay muchos artistas, el mundillo es muy pequeño, entonces al final siempre hay como personas en común, ¿no? Con los que te puedes acercar y, y con los coleccionistas la verdad que es una parte muy interesante porque normalmente hay gente pues con una cultura y con una generosidad increíble y es un gusto cuando se coincide y puedes tener un poco de amistad, un trato más personal. La verdad es que yo aprendo también muchísimo de los coleccionistas. Una barbaridad. Porque al final cada artista sabe de lo suyo, ¿no? Sabe de su libro, pero los coleccionistas saben de todo. Sí. Y eso es muy guay. Y una parte muy bonita también. En las ferias yo creo que es un momento de encuentro con artistas y con coleccionistas. Con coleccionistas y gente que ama el arte. O sea, es decir, que Ujú. podemos entender al coleccionista como alguien que se posiciona como tal y que se define como tal y que está formando una colección y tiene un criterio y demás, pero luego hay Es mucha una gente forma que de ama el vida. arte. ¿De qué? Es una forma de vida. Sí, pero luego también hay gente que ama el arte, que a lo mejor no se considera un coleccionista, pero va comprando cosas. O sea, va Ujú. comprando obras, se interesa, desde... eh, a lo mejor en vez de hacerse un viaje, pues ahorra y se compra una pieza más grande. O sea, es decir, y todos esos encuentros en gran medida suceden en las ferias de arte. Luego también en otros Ujú. escenarios, pero en las ferias yo creo que es un momento bastante propicio, ¿no? De empezar ese primer contacto, ¿no? Sí, sí, es verdad que hay pues ese ambiente, esa efervescencia que igual si coincides en un museo o algo así te da un poco más de corte. Y es verdad que en las ferias es el momento ideal para conocer a gente del mundillo. Está todo el mundo pues más predispuesto, ¿no? Y no solamente en el stand, es decir, todo lo que ocurre en torno a Claro, las ferias, claro. claro, claro. Sí, la verdad que se echa de menos. Pues sí, 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 sí. Se echa Un de menos. montón. Y una paliza. Eh, ¿Nos enseña la expo? Sí. Bueno, estaba sentada en el despacho, esa es una de las piezas de la exposición, que se llama Habitación 169. Ujú, Y bueno, os voy a pasar a la sala principal, que esa es la que más se habrá visto por las fotografías, ujú. ¿verdad? Nuria ya se está ubicando. Sí, sí, sí. Esta obra es, bueno, es David Delfín, es parte del proyecto Mirada de una ciudad. Y fue la foto más reconocida de ese proyecto que hizo Jesús Chacón con rostros de la cultura de Marbella. Y la verdad es que, mira, tengo por aquí el libro también. Ujú. Un Ah, trabajo increíble. Lo voy a ojear así un poquito con una mano. La eso verdad es es que son todas. peligroso. Ahí los coleccionistas se cogen el libro, se apoltronan y ya no se van, ¿eh? Me gusta mucho. Sí, una pasada. Estas fotos tienen todas el mismo fondo, sentó a las personas en la misma silla y la Ujú. verdad es que con un plano muy parecido es capaz de sacar una expresividad tremenda, tremenda. La verdad que son fotografías maravillosas. Y bueno, como muestra de esa exposición, pues yo seleccioné la foto de David Delfín. Ujú. Es un trabajo muy... aquí están las dos que hizo, son maravillosas. Qué bueno tener esos libros ahí para poder indagar dentro de esa Sí. misma serie. Sí, bueno, la exposición son 15 fotografías en blanco y negro y color. Este es el sueño de Cristina y la verdad que es una de las que también más gusta bueno, pues por el tamaño, por los colores. Me voy a acercar un poquito para que veáis mejor los detalles, aunque ya sabéis que con los reflejos en las fotos Sí. es muy complicadillo. Casi se ve más la de enfrente, pero bueno, Lo estas fotos puede- tienen Podemos una ver las cantidad. imágenes en Instagram y en la web, imagino, ¿no? Sí, sí, lo tenéis todo en el apartado de exposiciones. Tiene muchísimo detalle, como todos los trabajos de Jesús. Mm. Está confinadas, que la hizo durante el confinamiento, y la verdad es que es una fotografía muy especial, muy especial.
Preguntan por aquí que qué es lo que más te decidió para elegir a este artista. Pues la calidad de su trabajo. La calidad de su trabajo al final es lo que más pesa, ¿no? En esa valoración y lo que hemos hablado de que case también un poco con el resto de discursos que tienes ya en la galería. Me resulta muy interesante el cómo compone el espacio. Las escenografías están muy cuidadas. Sí, la verdad que Jesús, mira, en su estudio tiene dos partes, una para la edición y impresión y la otra la tiene para estas fotografías escenificadas. Y él empieza prácticamente desde cero, pues pintando, poniendo pladur, componiendo todos los elementos. Él colabora con otros profesionales, entre ellos su mujer, que hace la escenografía, ella es pintora, escenógrafa y ceramista. Qué bueno. Aprovecho para enseñaros las piezas que tengo aquí de ella, que se llama Ana Ortiz. Mm. Ella tiene un trabajo también increíble y igualmente estoy enamorada del trabajo de ella y por eso me he traído una pequeña muestra. Ella tiene una tienda en Marbella, increíble, que os recomiendo que la veáis. Estudia en Ortiz. Mm. Y todas estas piececitas que se ven en las fotografías, pues también son jazmines de cerámica. Qué Es bueno. todo trabajo de ella. Y bueno, al final es un trabajo en equipo, pero evidentemente Jesús es el que es el promotor y el que tiene la idea, ¿no? Ujú. Esta es la fotografía más antigua de la exposición, que al final, como es una especie de retrospectiva condensada, pues quería que estuviese. Esta foto es del año 99, es un revelado, una copia de la época, Ajá. y se llama El sueño de Cabilia. Esta corresponde más con una etapa de formación Mm. y la verdad es que a mí me encanta. ¿Qué consideras que ha quedado de esa etapa de formación en su obra de ahora? Pues yo creo que ha quedado muchísimo, por eso está aquí. Porque mira, el ser humano como eje de preguntas clave, el juego con la arquitectura, con el espacio, ha quedado muchísimo, muchísimo. De hecho, la tengo aquí enfrentada con este otro proyecto que se llama Instantes Invisibles. Mm. Y bueno, pues también esa realidad múltiple. Así que yo creo que sigue muy relacionado y eso que desde el principio pues se ve ya no conformarse con algo sencillo, sino el intentar ir más allá y contar una historia, ¿no? Jesús es un gran contador de historias, Ujú. o al menos yo lo veo así. Aquí tenemos otra que se llama El beso. Y bueno, en este caso no la hizo en el estudio, sino que lo hizo en exteriores, en un parque que hay cercano a su casa. Y bueno, pues nos habla un poco de esto, de la pasión por contar imágenes, ¿no? Y cómo el director pues está mucho más involucrado que el equipo técnico. El personaje tiene una actitud completamente distinta. Y luego, bueno, pues también de esa fase tan bonita del enamoramiento, ¿no? Donde todo alrededor desaparece. Qué bueno, me Bueno, encanta esa fotografía. sí, muy bonita, es muy bonita. Y el marco en sí también es, bueno, es un pequeño guiño a los fotogramas. Mm. Aquí comentan que hay cierto paralelismo con Bayona. Sí, la verdad es que hay muchos Sí, lo artistas que tiene. cuidan mucho la escenografía y que prácticamente elaboran, es decir, digamos que la escenografía prácticamente es como una escultura que luego fotografían. O sea, es decir, que tiene tanto valor que resulta difícil encontrar el límite entre, entre qué es lo más importante, ¿no? Sí, 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 la verdad es que su trabajo tiene algunos paralelismos, ¿no? Lo que pasa es que esos son puntos de partida distintos, ¿no? Que se materialicen los dos con la fotografía, pero Fernando hizo Bellas Artes y yo creo que tiene como otras influencias, ¿no? Eso es lo que hace al final que el trabajo sea distinto, pero es verdad que son puntos en común. Este trabajo se llama Ausentes y es la primera vez que se muestra. Es una colección bastante grande también de retratos en las que yo he elegido
estos dos. Mm. Y bueno, es la contraposición a otros trabajos, ¿no? En vez de una fotografía escenificada con 1000 objetos, pues simplemente hay un fondo negro y se le refleja a cada persona a la luz de su pantalla. La verdad es que esto también se verá un poquito mejor en la web porque no se aprecia muy bien los negros, pero bueno, para que veáis un poco el montaje, pues estos paseos, pues la verdad es que están muy bien. Y a ver qué me queda. Bueno, al final esta es la parte que más le gusta a la gente porque tenemos cocina. Así que como imaginaréis, yo al final pues paso bastante tiempo aquí, me hago mi cafelito y trabajo desde aquí y, y estoy pues en compañía de esta fotografía que se llama Merienda y la verdad es que me ha creado un apego increíble esta fotografía, tiene un magnetismo y una fuerza y, y cuando tengo visitas la verdad es que la mayoría de la gente se para aquí un buen rato porque tiene muchas cosas muy propias de Jesús, tiene un sentido del humor, una ternura, es maravillosa esta Qué bueno. fotografía. Mm. Me gusta mucho. Eh, es que a mí este tipo de fotografía me interesa un montón. O sea, por ejemplo, Pablo Le Croiset Ujú. también cuida mucho no te digo que su composición sea escultórica, o sea, no hay esa parte como de construcción, porque él parte más del evento, ¿no? Él organiza algo que tiene que ocurrir y deja que las cosas ocurran y luego ya capta ese momento o lo que quiere contar, ¿no? Esa parte del evento, pero luego el resultado parece semejante cuando el proceso es totalmente diferente. Pero al final, o Mm. sea, no sé, son de esas fotografías que te atrapan. Es decir, que Sí, con sí, un solo sí. vistazo no te es suficiente y que cada detalle te cuentan diferentes matices de la misma historia. Sí, eso es. Al final Jesús dispone un montón de elementos y cada persona pues se puede construir su propia historia, ¿no? Además Jesús siempre insiste que él como que no le gusta contar algo, ¿no? Que realmente lo que le gusta es que la gente continúe esa historia, que termine esa historia y no que el discurso sea así más evocador que algo cerrado. Mire, la verdad es que esa es gran parte Mm. del encanto de su trabajo. Nos han quedado por aquí un par que mostrar, que ya era en la otra zona pues no quería cargarlos tanto, ¿no? Que es del mismo proyecto Distante e Invisible. Mm. Salvo esas piezas, creo que un poco todas tienen elementos propios del barroco, entre los contrastes, los claroscuros, las composiciones, la narratividad, es interesante. Es- Se nota que es un artista español, ¿vale? Con el bagaje de nuestra cultura, de nuestra historia, que Sí. no rechaza sus raíces, que sabe coger lo que le interesa. Y, y su proyecto, aunque se puede parecer a otra fotografía hecha en otras partes del mundo, pero tiene un carácter español que se identifica y que a mí me encanta, el sentido del humor, esa doble vuelta. Y luego también tiene mucha ternura, mucha cercanía. Y la misma fotografía hecha por otra persona pues sería completamente fría, ¿no? Porque son colores muy oscuros, muchas veces muy empastados, pero sin embargo cuando lo hace Jesús pues resulta una fotografía que transmite positividad, ¿no? Que te hace eso soñar cosas bonitas. Qué bueno. Bueno, ¿y cómo ves el futuro? O sea, ahora tienes una colaboración con la Galería Zunino, si no recuerdo mal. Sí, sí, ahora tenemos una colaboración con la Galería Zunino, de Anabel Zunino, en la calle Cuesta del Rosario. Y bueno, es una colectiva que ha organizado ella, la ha comisariado ella, ha hecho un trabajo Mm. increíble. Y ahí nosotros aportamos dos obras de Fernando Bayona, que van perfectamente con el discurso. Y también participan María Cañas, Ángel Pantoja, Esther Morcillo, Pedro Camós y Amalia Ortega. Y, y la verdad es que bueno, es un proyecto también muy interesante, que os invito a que lo veáis vía web o los que estén en Sevilla se pueden acercar físicamente porque merece mucho la pena
la selección que ha hecho Anabel. Y bueno, pues es parte de lo que hablábamos al principio, de no perder la esencia, de seguir haciendo cositas en distintos sitios, incluso a la vez. Mm. Y bueno, muy contenta con haber hecho ya varias colaboraciones y la verdad es que yo creo que es muy enriquecedor para todas las partes, ¿no? Para los artistas, para los coleccionistas, para los amantes del arte. Y creo que también es positivo que colaborar y que se vean los entresijos, ¿no? Porque es verdad que muchas veces se acusa al mundo del arte de que es muy, muy opaco. Entonces yo creo que se visibilicen ese tipo de cosas, yo creo que suma y que hace más interesante y más rico los dos proyectos, tanto el de ella como el mío. Mm. Genial. Y bueno, a ver, antes a mí me han hecho una pregunta que también te la traslado a ti. ¿Cómo ves el panorama de las ferias ahora, Ay, ahora mismo? ay, 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 las ferias, ay, las Ay, ferias, bueno, ay, bueno, a ver, yo creo que estamos todos de acuerdo en que igual ha habido un poco sobresaturación de ferias, ¿vale? No, o sea, con muy buena calidad, pero muchas ferias y que al final, pues el porcentaje de gente que consume arte por un motivo o por otro realmente es inferior a la oferta increíble que hay, ¿no? Entonces, mm, bueno, yo esperaba una regulación un poquito más suave, pero igual esto hace que la regulación, la selección natural, pues sea más fuerte, ¿no? De todas formas, todos los directores, la gente que ha estado en esos proyectos es gente muy buena, muy válida y seguro que lo sabrán reconducir. yo creo Igual, que hay una especie de... A ver, algunas ferias lo hacen, em, se ocupan más de eso que otras, pero hay una parte que tiene que ver con la didáctica que hay que hacer. Es decir, porque la gente le gusta el arte. O sea, hay muy poca gente que te diga, no me gusta el arte. O sea, es decir, o sea, no siente la aversión. La gente le gusta el arte. Lo que pasa que, lo primero, muchas veces no saben dónde comprarlo, piensan a priori que es caro, y no todo el arte es caro. Es decir, que mmm, hay gente que a lo mejor iría a una feria o una galería y compraría, pero no sabe que eso es accesible para ellos. Y, por ejemplo, las ferias de hotel han tenido una gran oportunidad de conseguir eso, el hacer una labor didáctica muy potente, y yo creo que lo van haciendo, pero todavía queda mucho por hacer. Y, y yo creo que no sé qué pasará con este panorama, pero esa asignatura sigue estando pendiente y no es algo que únicamente tengan que abordar las galerías, las ferias de arte. Las galerías y todos los proyectos que hay alrededor lo tienen pendiente, ¿no? Eh, Voy a sacar el tema, lo siento, pero no hace falta que nos metamos demasiado, pero ahora mismo el mural de Ciudad Lineal está siendo ha sido una bomba, entre comillas, porque, bueno, lo acusan de que es un mural político y digo, ¿qué arte no es político? Es decir, efectivamente, efectivamente. ya, ya no es que me meta en las discusiones, sino que ya digo, ¿qué arte no es político? Es decir, Claro, incluso en el que no pretende serlo también hay un posicionamiento. Y si siempre atendemos a la sutilmente, palabra, al significado claramente. real de la palabra político, pues, ¿qué arte no es político? O sea, es decir, luego ya lo que se quiera, el discurso que se quiera construir en torno al mural ya es otra historia, pero a la gente, o sea, es una buena muestra de cómo la gente se acerca al arte y lo acoge. El barrio formó parte también como hace Boa Mistura, ¿no? Formó parte de la producción de esa obra y eso es maravilloso. Es decir, la gente no se siente... Es decir, algo estamos haciendo que conseguimos alejar a la gente del arte cuando realmente no hay esa lejanía, ¿no? No sé, yo es que creo que no se puede pretender que todo guste a todo el mundo, ¿no? Hmm. Es como que hay gran parte del mundo del arte que estamos empeñados en que a todo el mundo le guste el arte. Vamos a ver, señores, a todo el mundo no le puede gustar el fútbol, ni No, bailar salsa, ni pero cosas así. ahí o sea, te matizo un poco. El arte es tan diverso que decir que no te gusta el arte
es una osadía. O sea, es decir, algo te tiene que gustar. O sea, es decir, o sea, Pero es que yo creo que esa respuesta es un escudo. Eso es sí, un sí, sí. escudo de no quiero hablar de esto, o como Sí, un sí. escudo, ¿no? Me comenta por aquí Marta que se ha salvado el mural. Bien, viva. Enhorabuena, qué bien, me alegro un Que montón. hagan el otro también. O sea, yo voto porque también hagan el de deportistas. Pero que haya una Claro, buena y hay representación de sitio. mujeres. O sea, decir, también, ¿no? Si hay sitio, yo creo que esto va a ser muy positivo para que surjan más murales en la misma línea. O sea, que yo Sí. creo que está todo el mundo mirando muros en su barrio. O sea, que esto es maravilloso. Aquí la verdad es que un Logic Crew tiene muchos murales y es una gozada porque al final te hace explorador de tu barrio, ¿no? Te hace mirar tu ciudad de una manera diferente. Y hay muchos proyectos es decir, cada vez las ciudades son más conscientes de que el arte forma parte de nuestras vidas, no solamente como algo identitario, sino es que lo necesitamos. O sea, es decir, no nos damos cuenta de lo que necesitamos el arte, porque nos enseña a ser libres, a que hay muchas realidades son posibles, no simplemente las que conoces. Entonces esos espacios de libertad nos hacen a todos crecer. Sí, son muy, muy necesarios, ¿no? El arte, como el humor, por ejemplo, es una vía de escape que no encuentra en otro aspecto, ¿no? Entonces sí que es muy, muy necesario y bueno, cuando somos pequeños pues todos los niños son artistas, es algo como que todos llevamos dentro de mayor o menor medida y cuando eres mayor pues lo sigues disfrutando. ¿Qué vamos a decir nosotros? Sí. Bueno, pues lo vamos a dejar por hoy. Sí, que ya Muchísimas llevamos gracias nada a ti, por muchísimas participar, gracias. Creo que un honor por ser la ser, primera de esta por ser la vuelta del primera, café por y enseñarlo de la desearle la exposición. siguiente. Sí, Muchísimas ya lo iremos desvelando. Digamos que tengo o sea, hay muchas personas que me gustaría que formaran parte. Tengo especial interés también que formen parte de aquellas personas que vivieron arte y un café en su gracias. momento para ver un poco cómo han cambiado las cosas y cómo las lecciones aprendidas entonces pueden ayudarnos ahora. Que yo Mm. creo que hay muchas cosas que no han cambiado realmente y que, bueno, que a veces hay que volver sobre ellas para darse cuenta de su, de su valía, ¿no? Y de su Mm. educación. Así que, Repensarlo. Pues estaré pendiente. sí. Te espero por aquí cuando se Pues pueda. nada. Pues sí, sí, en cuanto se Semana pueda completa. ya estaré... Bueno, tengo que confesar que también mi intención era una manera de visitarte sin tener que desplazarme porque la cosa está complicada. Así Qué que bueno. así podíamos conversar y aprovechar y ver de una manera diferente la exposición. Pero yo os recomiendo que vayáis, Sí. indudablemente. O sea, la experiencia virtual está guay, es una experiencia más, pero la experiencia de encontrarse eh, uno a uno con la obra de arte, el poderte sentar y revisar el catálogo, el conversar, son todavía experiencias que no tienen su equivalente en lo digital o que sí, a veces se parecen, pero son experiencias diferentes que no son peores, pero cuanto más formas tengas de disfrutar del arte, muchísimo mejor. Así Son que diferentes. Y bueno, en este caso pues hay fotografías hasta de 1,70 y de ancho y la verdad es que es un placer. O sea, la gente disfruta muchísimo porque estamos ya tan acostumbrados a verlo todo en la pantalla del móvil que de repente ver una imagen fotográfica tan grande con tanto trabajo, tanto detalle, es un auténtico deleite. Así que sí. bueno, yo también animar a los que estén por aquí o estén más cerquita que se vayan acercando a la exposición. También os recomiendo, creo que se ha quedado alguna pregunta por el camino, os recomiendo que habléis directamente con ella. O sea, es decir, es fundamental que haya conversación entre los diferentes agentes del arte y la gente que ama el arte para que, pues para salir de muchos prejuicios que inicialmente uno puede tener y Mm. que no, realmente no es la realidad. Y, y bueno, así que nada, vuelvo a reiterar, muchísimas gracias por todo Muchas y nada, gracias. nos vemos en las redes. Nos vemos. Un besito, guapa. Chao. Chao.